La Gran Muralla China, una de las estructuras más impresionantes jamás construidas por el ser humano, serpentea a lo largo del vasto paisaje del norte de China, extendiéndose por miles de kilómetros a través de montañas, desiertos y llanuras. Su historia es tan antigua como fascinante, entrelazada con leyendas y hechos históricos que revelan la perseverancia, la ingeniería y el espíritu de todo un pueblo a lo largo de los siglos. La concepción de la Gran Muralla no fue resultado de la obra de un solo gobernante ni de una única dinastía, sino el fruto acumulado de muchos esfuerzos dispersos a lo largo de más de 2000 años. Sus primeros orígenes se remontan a los llamados estados combatientes, un periodo turbulento antes de la unificación de China bajo el reinado del primer emperador, Qin Shi Huang, en el siglo III antes de nuestra era. En esa época, los reinos rivales erigían murallas para defenderse de las incursiones de tribus nómadas y de otros estados enemigos. Fue Qin Shi Huang quien, tras unificar el país, ordenó la conexión y ampliación de esos muros, dando origen a lo que hoy conocemos como la Gran Muralla China. Construir una fortificación de semejante magnitud fue una tarea titánica. Se calcula que, en su apogeo, más de 1 millón de personas participaron en su edificación, incluyendo soldados, campesinos, artesanos y prisioneros. La mayoría de ellos trabajaba en condiciones extremas, enfrentando inviernos helados, veranos abrasadores y terrenos escarpados. Muchos perdieron la vida durante la construcción, y la leyenda dice que sus cuerpos fueron enterrados junto a los muros, alimentando el mito de que la muralla está hecha de huesos y ladrillos. La muralla, lejos de ser una línea continua y uniforme, es una red de fortificaciones, torres de vigilancia, puestos de guardia y pasos estratégicos. Su longitud exacta sigue siendo tema de debate, pero las estimaciones más aceptadas superan los 21,000 kilómetros si se considera toda la red de muros y ramales construidos a lo largo de las dinastías. El tramo más famoso, el que suele aparecer en fotografías y documentales, corresponde a la sección restaurada cerca de Beijing, especialmente en Badaling y Mutianyu, donde los visitantes pueden caminar por sus empedrados y asomarse a los paisajes montañosos que lo rodean. La finalidad principal de la Gran Muralla era defensiva. Su objetivo era proteger las fértiles tierras del imperio de las incursiones de tribus nómadas, como los Xiongnu, los mongoles y los manchúes. Desde sus almenas, los centinelas vigilaban el horizonte, listos para encender señales de humo o fuego en caso de detectar un enemigo. Estas señales podían recorrer cientos de kilómetros en cuestión de horas, alertando a las guarniciones más distantes y permitiendo una rápida respuesta militar. Pero la muralla también cumplía otras funciones. Regulaba el comercio y la migración, controlaba rutas y pasos clave y actuaba como símbolo de la autoridad imperial. Cruzar la muralla sin permiso podía ser considerado traición, y las estrictas leyes que la rodeaban evidencian la importancia que tenía para los gobernantes chinos. Su presencia imponente transmitía una clara advertencia tanto a enemigos externos como a la propia población. El poder del imperio era inmenso y omnipresente. A lo largo de los siglos, diferentes dinastías aportaron sus propias mejoras y ampliaciones a la muralla. Durante la dinastía Han, se extendieron los muros hacia el oeste para proteger la ruta de la seda, vital para el comercio entre China, Asia Central y Europa. En la dinastía Ming, tras la expulsión de los mongoles, se emprendió la reconstrucción y fortificación de la muralla con ladrillos de piedra y torres más robustas, muchas de las cuales se conservan hasta hoy. Los emperadores Ming enfrentaron constantes amenazas desde el norte, y la muralla fue su línea de defensa más emblemática. Sin embargo, la eficacia de la muralla como barrera militar ha sido objeto de debate entre los historiadores. Aunque en numerosas ocasiones las tribus invasoras fueron contenidas o disuadidas, también hubo momentos en que la muralla fue superada mediante traición, soborno o ataques masivos. El propio Genghis Khan, legendario líder mongol, logró atravesar la muralla en el siglo III,
abriendo las puertas a una de las invasiones más devastadoras de la historia china. Esto demuestra que, más allá ya de la solidez de las piedras, la fortaleza de un imperio depende también de su cohesión interna y su capacidad de respuesta. A pesar de ello, el legado de la Gran Muralla trasciende su función militar. Es un testimonio de la capacidad de organización, de la visión a largo plazo y de la voluntad colectiva de un pueblo que, a lo largo de generaciones, se empeñó en proteger su tierra y su cultura. La construcción y mantenimiento de la muralla exigieron un sistema logístico avanzado, desde la recolección y transporte de materiales hasta la alimentación y alojamiento de miles de trabajadores. Los ingenieros y arquitectos chinos desarrollaron técnicas innovadoras para adaptar la muralla a distintos tipos de terreno, empleando materiales locales como piedra, ladrillo, tierra apisonada y madera. La muralla también ha sido fuente de inspiración para poetas, pintores y escritores a lo largo de los siglos. Su silueta ondulante, perdiéndose en el horizonte, ha simbolizado tanto la grandeza como el aislamiento, la perseverancia y la soledad. En la literatura y el arte chinos, la muralla aparece como una frontera que separa el orden del caos, la civilización de la barbarie, pero también como un puente entre el pasado y el presente, entre la memoria y el olvido. Hoy, la Gran Muralla China es reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y es una de las 7 maravillas del mundo moderno. Cada año, millones de visitantes de todas partes del mundo recorren sus tramos restaurados, maravillándose ante su magnitud y contemplando el paisaje desde sus torres. Sin embargo, la muralla enfrenta nuevos desafíos. La erosión natural, el paso del tiempo, el vandalismo y el crecimiento urbano amenazan su integridad. Solo una pequeña fracción de la muralla original se encuentra en buen estado, y los esfuerzos de restauración y conservación son fundamentales para asegurar que esta joya histórica perdure para las generaciones futuras. El impacto de la muralla no se limita a China. Su imagen y leyenda han trascendido fronteras, convirtiéndose en símbolo de la perseverancia humana y del deseo de proteger lo propio frente a lo desconocido. A menudo se dice, erróneamente, que la muralla es visible desde el espacio, una afirmación que, aunque inexacta, ilustra el lugar que ocupa en el imaginario colectivo. Más allá de su visibilidad, lo que realmente importa es el eco de su historia en la conciencia mundial. Caminar por la Gran Muralla es, en cierto sentido, viajar en el tiempo. Cada piedra, cada torre y cada tramo cuenta una historia de esfuerzo, sacrificio y esperanza. En sus pasadizos se siente la presencia de quienes la construyeron y defendieron, de los emperadores que soñaron con un imperio eterno y de los pueblos que vivieron a su sombra. La muralla es, ante todo, un recordatorio de la capacidad humana para soñar en grande y enfrentar desafíos aparentemente insuperables. A lo largo de su existencia, la muralla ha sido testigo de guerras, alianzas, traiciones y momentos de paz. Ha visto pasar caravanas de comerciantes, ejércitos en marcha, diplomáticos y exploradores. Ha resistido terremotos, tormentas y la inexorable marcha del tiempo. Y, sin embargo, sigue en pie, desafiando a quienes dudan del poder de la voluntad colectiva. En la actualidad, la Gran Muralla no solo es un monumento histórico, sino también un lugar de encuentro entre Oriente y Occidente, entre lo antiguo y lo moderno. Su imagen aparece en billetes, sellos, películas y publicidades, y su influencia se extiende a la arquitectura, el arte y la cultura popular. Para muchos chinos, la muralla es un símbolo de identidad nacional y orgullo, una herencia que une a generaciones y recuerda la importancia de la unidad y la perseverancia. La muralla también plantea preguntas sobre la relación entre el ser humano y su entorno. Su construcción alteró paisajes, movilizó recursos y marcó fronteras donde antes solo había naturaleza. Hoy, los debates sobre su conservación incluyen consideraciones medioambientales, sociales y económicas. ¿Cómo preservar un monumento tan extenso y diverso? ¿Cómo equilibrar el turismo con la protección de su autenticidad?
¿Qué lecciones podemos aprender de su historia para enfrentar los retos del presente? Mirar la Gran Muralla es contemplar la grandeza y la fragilidad de las obras humanas. Es recordar que, aunque las piedras pueden resistir siglos, solo el respeto, la memoria y el cuidado permiten que un legado perdure. Es admirar la determinación de quienes, hace 1000 años, imaginaron un muro que protegería su mundo y, sin saberlo, construirían un puente hacia el futuro. En suma, la Gran Muralla China es mucho más que un conjunto de piedras y ladrillos. Es la huella de una civilización milenaria, un emblema de resistencia y creatividad, y un espejo en el que la humanidad puede verse reflejada. Su historia nos invita a reflexionar sobre los límites que levantamos, las fronteras que cruzamos y los sueños que nos impulsan a ir más allá. En cada tramo, en cada torre y en cada leyenda, la muralla nos habla del pasado, pero también nos inspira a construir un futuro digno de su grandeza.